una norma internacional de calidad ética y científica aplicable al diseño del estudio clínico, que nos permita a un ensayo clínico darle una adecuada realización, un adecuado registro, una adecuada comunicación, lo cual genera una garantía pública. O sea, ya por escrito, la norma nos va a brindar nosotros la garantía de que está haciendo en el ensayo clínico una protección al derecho, a la seguridad y al bienestar del sujeto. Esto está basado en los reglamentos internacionales y en las normas como la de Helsinki, así como también garantiza la credibilidad de los datos del ensayo clínico. En los años, particularmente como lo comentó el doctor Berea, la industria farmacéutica, el esfuerzo por particulares en 1980, principalmente en la Unión Europea, comenzó a armonizar estas regulaciones de la misma industria. Y en 1989 los Estados Unidos de América, Europa, Japón, comenzaron con el trabajo de armonización. Y la Conferencia Internacional de Armonización nació en abril de 1990 con una reunión que sucedió en Bruselas, donde fueron varios países que estuvieron involucrados, principalmente aquí lo señalamos, vean este mapa mundi es más específico, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea principalmente. Entonces, ¿cuáles fueron las partes que unieron a esta conferencia de organización? Primero, la Comisión Europea para la Farmacéutica, la Agencia Europea de Medicamentos, la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar en Japón, la Asociación Japonesa de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA y la Red Farmacéutica para Fabricantes e Investigación de Alimentos. El esfuerzo continuó y en la Organización Panamericana de la Salud para aquellos países de la red americana que no se encontraban dentro de este esfuerzo del ICH, fundamenta esta Red Panamericana para la Armonización y la Reglamentación Farmacéutica y establece un protocolo para seguir buenas prácticas clínicas en los países que forman parte de esta red panamericana. El objetivo de estas guías es hacer que todo se logre de una manera correcta, de una manera adecuada, donde particularmente el paciente o el sujeto que ingrese en un protocolo de investigación de tipo ensayo clínico sea tratado con respeto, sea tratado con apego a las normas de una excelente calidad científica y tecnológica, así como humana y garantizando su bienestar social. El objetivo de estas guías es, al igual que como lo hemos visto, es muy largo, es muy extenso. Así que decidí tomar algunos puntos que para mí fueron importantes o que no se han tocado con anterioridad. Si vemos alguno que ya hayamos tocado, pues vamos a verlo de manera más rápida, pero creo que vamos a tomar los puntos más finos, ¿no? Entonces, aquí declaran sobre qué es el investigador. Entonces, dicen que el investigador es la persona responsable del estudio clínico. En el caso de que se trate de un grupo de personas trabajando, el investigador es el responsable. Es aquel que debe nominarse como el investigador principal. ¿Y quién es el colaborador? Digo, el chalán. Es cualquier miembro del equipo de estudio que esté designado y supervisado por el investigador principal del centro de investigación. Entonces, todas las personas que participan en el ensayo clínico, la persona que apoya, la persona que regula, la persona que controla es el investigador. Las demás personas son el investigador colaborador. ¿Cuáles son los primeros principios y lineamientos de las materias de las buenas prácticas clínicas? Primero, y lo establece claramente, los estudios clínicos se realizarán conforme a los principios éticos. En esta parte es respetar lo que ya hemos estado analizando en las últimas clases. Los protocolos de Helsinki, el protocolo de Helsinki, el código, desde los códigos de ética nacionales, el código de Nuremberg, todo lo que ya hemos analizado. Se tiene que analizar, al plantear un ensayo clínico, el riesgo comparado contra el beneficio. Siempre el posible beneficio debe de superar el riesgo. Si no es así, no se debe de realizar. Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de un estudio tienen la más alta prioridad antes que el resultado. Y en todo momento se tomará
prevalencia o se tomará relevancia, perdón, más el bienestar del ser humano sobre el interés de la ciencia. La información disponible con respecto al producto de la investigación debe estar bien claramente ordenada y debe avalar el estudio propuesto. Deben tener una sólida base científica, particularmente deben estar bien planteados en bases de estudios que han realizado donde nos da seguridad el fármaco o el uso en seres humanos. El estudio debe realizarse cumpliendo según el protocolo que fue aprobado por el comité que aprobó ese protocolo. La atención médica y las decisiones que se tomen al respecto son responsabilidad del médico, y aquí lo menciona la ISH u odontólogo calificado. En general, una persona que realice investigación en salud. Asegurar que las personas que participan en la realización de este estudio estén calificadas en cuanto a la formación profesional. Se deben de avalar con su currículum vitae que ellos tienen las capacidades para poder realizar esto, así como la capacitación en ensayos clínicos y la experiencia para hacerlos. El consentimiento informado se va a obtener de parte de cada paciente, quien lo otorga libremente antes de comenzar el estudio. Toda la información relativa al estudio se va a manejar, almacenar, de forma que permita su transmisión, lectura, revisión y constatación de forma exacta. Es decir, que nos permita entrar y verlo y tenerlo de una manera ordenada para que al momento que nosotros lo hagamos, podamos tener la referencia hacia la fuente primaria y la fuente secundaria, independientemente del medio en que nosotros lo hagamos, ya sea un registro en papel, un registro electrónico, pero que sea asequible. Ante toda circunstancia, la confidencialidad de los registros debe de ser una de las cosas primordiales. Los productos de investigación deben ser fabricados, manejados, almacenados en base a las guías de las buenas prácticas de manufacturación, como se mencionan, y utilizados según lo descrito en el protocolo que se aprobó. Deben implementarse estos procedimientos que garanticen la calidad del estudio, particularmente el manejo de los datos y los aspectos del estudio que resulten esenciales para asegurar al sujeto humano y la fiabilidad de los resultados. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del investigador? El investigador, al momento de hacer un estudio, tiene la responsabilidad de estar calificado, como ya lo mencionamos, a una formación académica, experiencia profesional y que cuente con una validez en el país para ejercer la práctica médica. Lo anterior debe estar documentado, como se lo mencionaba, mediante su currículum vitae actualizado, entregado al patrocinador y a los consejos de revisión institucional y a los comités de éticas independientes. En México, el organismo regulador de la industria farmacéutica es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En una parte importante, los documentos se presentan, deben tener este aval o deben de ser presentados a la COFEPRIS para poder ser la autoridad sanitaria competente en el aval de los estudios o de los ensayos clínicos. El investigador obviamente debe estar familiarizado, ¿no? O sea, aquí pongo el ejemplo, o sea, debe saber o debe de entender hacia el protocolo que existe con los efectos adversos y los efectos del seguimiento. Ponemos el ejemplo de la Viagra, que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, el protocolo debe tener bien claramente las directrices hacia los efectos adversos positivos y negativos y el producto de la investigación. El investigador debe hacer un folleto del investigador y de la información acerca del producto para que el paciente o la información sea clara y llegue de una manera adecuada. El investigador tiene la responsabilidad de supervisar a todos los individuos relacionados con el ensayo clínico, a quien les hubiera delegado cualquiera de esas funciones. Esto es importante porque muchas veces probablemente el investigador haga las cosas de manera adecuada, pero el equipo no. Entonces, el miembro
del equipo a quien se le delega alguna función particular que tenga que ver con la atención médica debe estar debidamente capacitado y consciente de esa responsabilidad. Si no es un médico, sí puede participar, pero no debe de cumplir o asumir funciones que no son las propias de su profesión. Se debe mantener una lista de todos los colaboradores y de la capacitación a quien el investigador haya delegado las actividades relacionadas al estudio. Entonces, es muy importante que el investigador verifique que las cosas se estén haciendo bien, ¿sí? Y que las personas que estén colaborando en el estudio hagan las cosas conforme al protocolo y conforme a las buenas prácticas. Además, es importante que el investigador cuente con instalaciones adecuadas, sujetos idóneos y tiempo para realizar el estudio dentro del plazo convenido. Que, como lo mencionó hace rato el doctor Berea, cuando nosotros estamos en una institución grande como es el Seguro Social, pues podemos dar compensación en base a la atención al redirigirlo a otra área. O sea, esa es la ventaja que tienen las instituciones grandes. Cuando es dentro de una institución un poco más pequeña, debe dar la forma en que la instalación pueda brindar todas las capacidades o se pueda enviar a otra institución en la cual se tenga convenio para lograr compensar cualquier afecto hacia el sujeto o cualquier daño. El sujeto idóneo, o el término idóneo, se refiere a que sea el sujeto que pueda ingresar de una manera libre, clara, que tenga la condición de interés. Y el tiempo para realizar el estudio dentro del plazo convenido se tiene que cumplir. El investigador debe de garantizar la atención médica a los sujetos del estudio. En su calidad de investigador o subinvestigador debe ser responsable de todas las decisiones médicas relacionadas al estudio. Durante y después de la participación del sujeto en el estudio, el investigador debe asegurar que se brinde atención adecuada. Se recomienda particularmente que se dé el seguimiento a los pacientes por un periodo en el cual consideremos que ya se pueda tener el beneficio o el prejuicio o el daño hacia la persona, hacia la intervención. Y respecto a la participación del sujeto, cuando esté de acuerdo, se le debe de informar sobre los efectos. Y si el investigador tiene un médico principal, pues se le puede informar al médico principal o al médico tratante sobre qué es las intervenciones que se va a hacer. En caso de que el sujeto se quiera ir, pues no lo vamos a obligar, o sea, a que se quedara. O sea, se tiene que hacer todo el esfuerzo para saber por qué se va, aunque se respete plenamente sus derechos. Sí es muy importante si el sujeto nos dice, oiga, es que me voy a mudar de ciudad, o es que no me sentí cómodo, debemos anotarlo y ser parte del registro del estudio porque el sujeto se salió del estudio. Independientemente, constituido. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No, todo bien. Ok. Todo Entonces, claro. Las buenas prácticas nos mencionan dos términos importantes, que es el CRI. El CRI es el Consejo de Revisión Institucional, como lo poniéndolo aquí en el Instituto del Seguro Social. Es el organismo independiente constituido por miembros de la comunidad médica y científica y no científica, cuya responsabilidad sea la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar del sujeto, revisando y aprobando el protocolo de estudio y sus enmiendas, así como los métodos, materiales utilizados para obtener y documentar el consentimiento informado de los sujetos en el estudio. Esta tiene la característica de que puede ser parte de la institución, pero los miembros de esto no son parte del estudio como colaboradores, sino que es independiente al estudio. Ahora, el otro comité es el Comité de Ética Independiente. Es aquel comité de ética el cual no participa dentro del estudio. Y es un organismo que, al igual que el Comité de Revisión Institucional, permite la seguridad, el bienestar
y el seguimiento clínico de los pacientes. Garantiza de manera o provoca un documento de garantía pública mediante la evaluación y la emisión de un dictamen referente al protocolo del estudio, la idoneidad del investigador, la adecuación de las investigaciones y materiales que serán utilizados para obtener el consentimiento informado de los sujetos de estudio. Es muy importante que la situación legal, el compromiso y la función y los requisitos legales para los comités RI y los comités externos varían en cada país, pero debe permitir que los comités actúen de acuerdo con las normas de la buena práctica clínica descritas en el documento de las Américas y descritos en el ICH. De conformidad con lo anterior, en México la regulación que prevé estos comités se encuentra en los artículos 109, 110 y 111 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que nos menciona: el Comité de Ética de Investigación evaluará y dictaminará los protocolos de investigación para hacer en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético procedentes, siendo el organismo que vea si es riesgo-beneficio aceptable, supervisará la carta de consentimiento informado, que será objeto de la investigación, entre otros elementos, para garantizar el bienestar y los derechos de los sujetos de la investigación, así como para dar seguimiento a dichas recomendaciones. Antes de comenzar el estudio, es indispensable que el sujeto, el investigador, conozca del protocolo y se debe tener una opinión favorable por escrito y fechada por parte de un CI/CRI con respecto a el formulario del consentimiento, los procedimientos para reclutar a los sujetos, la información descrita en la proporcionada de los sujetos, y se debe entregar al comité una copia actualizada del folleto del investigador como parte de solicitud por escrito presentada al comité. Todo documento que sea objeto de revisión por parte de una autoridad regulatoria debe ser entregado, que son estas partes del manual de manejo de la información del protocolo, que son estos: los protocolos del estudio, el formulario del consentimiento informado, el procedimiento del reclutamiento del sujeto, el folleto del investigador, la información de bioseguridad disponible sobre la intervención a realizar, particularmente fármacos, la hoja, como lo mencionó el doctor Berea, de pagos, de indemnización, o sea, como el documento prescrito, y por último los currículum vitae de los investigadores, particularmente del investigador principal. El investigador debe asegurar el cumplimiento del protocolo. Es responsable de realizar el estudio conformidad al protocolo y debe firmar el protocolo mediante el acto que confirma que está de acuerdo con él. El investigador se abstendrá de modificar el protocolo sin el previo consentimiento del patrocinador o sin que estuviera sido evaluado o aprobado por el CRI/CIE. Toda modificación debe explicarse y documentarse en cualquier momento, aún en la captura, en la toma y en el análisis estadístico, y es necesario ayudar a la atención o llamar la atención sobre estos comités y el patrocinador en cualquier desviación tan pronto esto suceda. El investigador responsable también es responsable del producto de investigación. Es el encargado de que el conteo y los productos sean de manera adecuada. Los deberes del investigador respecto al producto de investigación pueden ser delegados a otra persona bajo supervisión del investigador, pero el investigador siempre deberá asegurar que se almacene, que se lleve a cabo, que se cuide, que se protejan los datos conforme a los requisitos de la regulación que esto corresponde. Además, el investigador deberá asegurar que el protocolo de investigación sea usado únicamente según lo estipulado en el protocolo aprobado. El investigador es responsable de seguir, guiar y generar los procedimientos de la autorización y desenmascaramiento. Aquí es importante considerar que en los estudios aleatorios, los estudios asignados al azar o sorteados, los procedimientos de los sujetos deben ser claramente descritos para reducir el sesgo.
y garantizar que en ambos sujetos, los del grupo control o los del grupo de intervención, reciban los mismos beneficios aparte de la intervención, o sea, que no tengan que ver con la intervención. Porque el investigador es el responsable de asegurarnos que realmente exista una conformidad con lo previsto en el protocolo. Si el estudio es cegado, el investigador debe documentar y explicar cuanto antes al patrocinador y al CRI medidas para generar un desenmascaramiento prematuro debido a un efecto adverso serio ocasionado por o los productos de la investigación. El investigador es el responsable de seguir el proceso adecuado del consentimiento informado en los sujetos del estudio. ¿Qué es este proceso? Es el proceso de la obtención de la firma del consentimiento informado. El sujeto de investigación debe firmar con su absoluta libertad su decisión de participar en el estudio, después de haber sido informado debidamente. Por eso el CRI o CI debe de revisar los consentimientos informados con suma minuciosidad. El consentimiento informado es el documento que corresponde a la prueba física y fehaciente de que está firmado y fechado. El proceso del consentimiento nos debe generar una documentación respecto a que el paciente o el sujeto realmente se ingresa al estudio por decisión propia. Y como tal es un proceso de intercambio de información. El sujeto nos brinda su información pública y el investigador le brinda la información del protocolo al sujeto. El propósito de esto es hacer que los participantes del estudio comprendan que el estudio y qué se va a hacer con ellos, los requisitos que puedan tener y que también al momento de realizar el estudio van a ser tratados en base a todas lo que nos dicen estas buenas prácticas clínicas. Antes de que el sujeto pues firme, debe tener una firma tal cual y se debe, si no lo puede dar el sujeto, lo tiene que dar un representante legal. El sujeto o representante legal deberán recibir una copia con firmas autógrafas del formulario de consentimiento informado y fechado para sus registros, conjuntamente con cualquier otra información que se entregue a los sujetos. Se deberá de dar una versión actualizada, porque muchas veces en algunos protocolos nos entregan una versión muy antigua y la nueva pues es la que se está dando. La versión que se da es la versión que se envía al CRI-CI. No debe ser una versión antigua. Si se modifica el protocolo, hay que enviar esa enmienda al comité y deberá notificarse al representante legal si hubo algún cambio en alguno de los consentimientos en pacientes después o a la mitad o en un periodo intermedio del estudio, y se deberá informar al comité por qué se hizo esta modificación. Si se modifica o si se genera el consentimiento informado, no se debe generar influencia sobre el sujeto para que participe en el estudio. Es muy delicado aquí porque ninguna información verbal o por escrito debe estar redactada de manera que pareciera que si él no firma, no va a renunciar a sus derechos. El lenguaje del consentimiento debe ser claro, debe ser fácil de entender para que el sujeto y los testigos sean imparciales. El sujeto o su representante legal deben estar plenamente informados de los aspectos pertinentes del estudio, de manera clara, de manera oportuna, sin que existan pues, tendencia a que la información no sea entendida por el sujeto. Entonces, se debe, o al momento de tener el proceso del consentimiento, se debe contar con tiempo suficiente y la oportunidad de formular las preguntas que el sujeto desee sobre el estudio. Todas las preguntas que formula el sujeto deben ser respondidas de forma satisfactoria y el sujeto debe estar al tanto de todo lo que está permitido dentro del estudio. Y aquí pues nuevamente volvemos a tocar a los grupos vulnerables, que ya lo mencionamos ahorita actualmente en el tema pasado. Y los sujetos deben inscribirse, o deben ser enrolados, o deben ser reclutados
con el consentimiento de él o de un representante legal. Deben ser informados según su nivel de comprensión. En aquellos casos que sea factible, deberán firmar y fechar personalmente el formulario del consentimiento. En situaciones de emergencias, por ejemplo, que se tenga que meter al paciente porque es la única intervención o eso, la inscripción exige que se estipulen medidas de protección, que posteriormente se firme una carta de confidencialidad para los datos y que el protocolo o los documentos aprobados sean aprobados por el CRI o el CI. La representación del sujeto se refiere a que el sujeto es en sí mismo el representante legal. Entonces, él firma. Si el sujeto no puede ser su representante legal, como en el caso de grupos vulnerables, tenemos que poner a otro sujeto que él reconozca o que se reconozca por la ley como el sujeto que es su representante legal. Por poner un ejemplo, los papás o los hijos de un adulto mayor. La regulación mexicana exige 2 testigos. Los testigos firmarán y fecharán el formulario del consentimiento con firma autógrafa. ¿Qué es un testigo imparcial? Es una persona independiente del estudio que puede ser influenciada indebidamente por el personal implicado del estudio que asiste al proceso de consentimiento informado. A veces una persona imparcial se responsabiliza de leer la hoja y es responsable de darle al sujeto alguna información extraordinaria que no puede ser brindada por el investigador. Los documentos esenciales de todo protocolo de investigación, de todo estudio, son documentos que individual o colectivamente permiten la evaluación del estudio y la calidad de los datos producidos. ¿Qué son los datos fuente? Es toda la información contenida en los archivos originales y en las copias certificadas de los archivos originales. Los datos fuentes están contenidos en los documentos fuentes, que son archivos originales y las copias certificadas. ¿Qué son los documentos fuente? Pues son los documentos originales, historias clínicas, gráficas clínicas, administrativas, informes de laboratorio, copias transcritas verificadas, los documentos fuente. Entonces, es muy importante acordarnos de estos datos, de estos conceptos. El documento esencial es aquel que prueba el estudio o permite la evaluación del estudio. Los datos fuentes son aquellos que vienen de un documento fuente. Y el documento fuente es aquel que viene de la observación o de la realización del estudio del producto de investigación. Todos los estudios de investigación, según las buenas prácticas clínicas, deben de tener una evaluación intermedia por parte del CRI y CI para ver que se esté cumpliendo lo estipulado y debe de tener documentos probatorios de que se están llevando a cabo las buenas prácticas clínicas. Los documentos principalmente probatorios van a ser los documentos fuentes y estos deben de ser supervisados por los comités reguladores. Los documentos fuentes deben de tener estas características para poder ser pues válidos, que son atribuibles, que tengan una identificación de quién las originó, legibles, que se permita su lectura, no como las recetas del seguro, contemporáneos, registros que sucedan al momento de la manifestación clínica. O sea, si la investigación se hizo en este año, el registro debe ser de este año. Deben ser, o si no son contemporáneos, deben decir por qué no son contemporáneos. Deben ser originales y únicos para el estudio, precisos, que no nos permitan o nos den la menos pauta para generarse errores, y completos, que validen o que lleguen todas las partes que deben de tener. Los patrocinadores particularmente deben de informar los requisitos y deben de guardar estos documentos. Se debe de evitar la destrucción prematura de estos documentos y se debe documentar claramente los aspectos financieros. Cómo se llegó al acuerdo entre el investigador, el sitio de estudio y los patrocinadores, y brindar acceso directo a todos los registros relacionados con el estudio que solicita el personal autorizado. Utilizar un sistema de almacenamiento que proporcione identificación de documentos, historial de versiones y búsqueda y recuperación. O sea, en cualquier momento el sistema de almacenamiento nos pueda permitir ingresar
a registros individuales o a datos fuente que nos permitan poder conocer algún efecto adverso. El investigador responsable debe ser responsable de enviar los informes del avance, como lo mencioné, que se encuentren al menos una vez al año o más frecuentemente si así lo solicitan los CRICI. Entregar en forma oportuna los informes y una vez finalizado el estudio y en base a los documentos regulatorios aplicables, debe entregar al patrocinador los informes. Un informe final al CRICI y proporcionar a las autoridades reguladoras cualquier informe que se requiera. El investigador es el responsable de enviar los informes de seguridad. Okay. Se deberá considerar como reacción adversa cualquier respuesta al medicamento que sea nociva y no intencionada relacionada con el medicamento a cualquier dosis. Cualquier efecto que permita o que nos brinde el medicamento de manera negativa se deberá considerar como una reacción adversa. La expresión respuesta a medicamento significa que existe una posibilidad razonable de que existe una relación causal entre el acontecimiento adverso y el medicamento. Es decir, no se puede excluir la relación entre los dos. Y en las secciones del ICH1 viene de una manera más completa todos estos apartados. ¿Qué es un efecto adverso? Un efecto adverso serio es cualquier acontecimiento o reacción adversa que a cualquier dosis produce la muerte del sujeto, amenace la vida del sujeto, haga necesaria la hospitalización del sujeto, produzca invalidez o incapacidad permanente y dé lugar a anomalía o malformación congénita. La reacción adversa inesperada es aquella reacción adversa cuya naturaleza o intensidad no corresponde con la información que se tenía sobre el medicamento, como vimos con el Viagra. El manual del investigador para un medicamento en investigación no autorizada para su comercialización, o la ficha técnica, o todos los documentos anteriores que teníamos, o los estudios fase 0 que teníamos sobre el fármaco, y se presente algo inesperado. Adicionalmente, se debe de informar todos los efectos adversos, las reacciones serias y las reacciones inesperadas y los efectos asociados al medicamento. Adicionalmente, cuando el estudio es suspendido anticipadamente por el patrocinador o por la institución, por el patrocinador, debe informar rápidamente a la institución por qué lo suspendió. Por el investigador, debe informar al patrocinador, a los comités, por qué sucedió. Y por parte de los comités, si el comité solicita que se suspenda el estudio, debe notificar al patrocinador y a la institución, proporcionando una explicación detallada por escrito el por qué se suspenden estos protocolos. Como conclusión de esta breve charla, en la actualidad, mediante la Conferencia de Armonización de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Japón, y entre otros con carácter observadores Canadá y la Organización Mundial de la Salud, participando en América la Organización Panamericana de la Salud, han producido guías que unifican los criterios sobre diferentes temas relativos a las buenas prácticas clínicas. En el marco de la Conferencia Internacional de Armonización surgieron estas, que definen qué se debe hacer, una serie de pautas a partir de las cuales los estudios clínicos puedan ser diseñados, implementados, financiados, finalizados, auditados, analizados e informados para asegurar su confiabilidad como fin último de tener la seguridad de los pacientes y el respeto a sus derechos fundamentales como seres humanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda sobre esto? Más que duda, un comentario, pues yo creo que lo que estamos viendo pues es el complemento de lo que deberíamos de hacer correctamente, ¿no? Y que pues tampoco nos enseñan muy bien hasta antes de esta formación nueva que tenemos, a tomar en consideración los aspectos legales profundos que tiene esto, la
gran implicancia no solamente local, sino nacional y a nivel mundial, que se ha dado en todo este desarrollo de las condiciones legales para garantizar tanto la seguridad de los individuos como su manejo de la información. Y pues queda muy claro que lo que se trata de preservar es la integridad del individuo, ¿no? Mantenerlo siempre como una persona y no solamente como un objeto de investigación. Y creo que el conocimiento de todos estos documentos, todas estas leyes, pues nos hace pensar bien en lo que llegamos a tener algunas veces o muchas veces como deficiencia en nuestros protocolos, y que no consideramos de tanta relevancia la intervención de los comités de ética en las revisiones del comité de ética. Creemos que solamente está limitado al consentimiento informado, y esto tiene pues una gran trascendencia, ¿no? Sí, al final los comités de ética son los reguladores, los que nos permiten decir, y aquí se me es claro de saber que el comité incluso está facultado para suspender un estudio. Entonces, la supervisión y la claridad en los documentos y en los datos nos permite hacer una buena práctica clínica para el desarrollo de protocolos de investigación. Muy bien. Pues muchas felicidades, Adam. Pues bueno, con esto completamos lo que son las guías.